Hola, ¿qué tal estás? Espero que hayas pasado una buena semana. Hoy tenemos por delante un episodio la mar de interesante. Vida Nueva trae en portada la Asamblea de Ministros Ordenados que ha tenido lugar en Madrid bajo la tutela del cardenal José Cobo. Unos 1.300 sacerdotes se han dado cita para orar, celebrar, intercambiar y, sobre todo, mirarse a la cara y a la vida. Esta es la pregunta que Jesús nos dirige. Una pregunta sencilla que nos invita a no dejar de mirar a la multitud, mirar a nuestro pueblo, a nuestros vecinos y vecinas, a la gente de nuestra diócesis, más allá de nuestras parroquias, nuestras comunidades o nuestros encargos concretos. El cardenal arzobispo José Cobo habló así a sus hermanos en el ministerio que estaban con él en la Catedral de la Almudena celebrando misa. Se trata de una referencia al pasaje de Marcos de los 5 panes y los 2 peces, que siempre trae consigo mucha enjundia. Dadles vosotros de comer. Hoy hablaremos sobre ello, sobre la Asamblea Convivium y sobre cómo ésta ha tenido mucho de multiplicación de panes y peces, pero obviamente no en el sentido del alimento material, sino de cómo esos 2 días compartidos han saciado el alma de amor al Evangelio y todavía ha sido posible recoger varios canastos con lo que ha sobrado. Quédate conmigo los próximos 30 minutos y veamos hasta dónde podemos llegar con este tema tan interesante. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 244º episodio. El podcast de Vida Nueva. El pasado 9 de noviembre, el cardenal José Cobo firmó una carta dirigida a todos los sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid que decía así, entre otras cosas. Querido hermano sacerdote, llevamos un tiempo caminando juntos en esta etapa de mi servicio como obispo de nuestra diócesis. Eso supone un camino de aprendizaje, de escucha mutua y de búsqueda compartida. De una u otra forma has sido vinculado a este presbiterio y a esta misión que compartimos conmigo como servidor y obispo. Una misión que, al ser de la Iglesia, no se cumple en soledad, sino en comunidad. Un pueblo que camina, discierne y actúa unido, movido por el Espíritu Santo. Por eso no te convoco a una reunión, sino a un camino presbiteral que comienza con la disposición personal de cada uno a dejarse interpelar por el Señor. En las 3 hojas que ocupaba la carta, el cardenal Cobo justificaba la convocatoria dirigida a los sacerdotes de Madrid y les instaba a participar en una futura asamblea presbiteral llamada Convivium, que es justamente lo que se celebró entre los pasados 8 y 9 de este mismo mes, hace tan solo unos días. Primer detalle interesante. Dado que casi todos los sacerdotes de Madrid acudieron a la convocatoria de su obispo, los templos tuvieron que echar el cerrojo durante el tiempo que duró la asamblea. Lo interesante está en las reacciones de una parte del pueblo de Dios. En concreto, llama la atención la voz que algunos fieles han alzado para quejarse de este mismo hecho: no haber podido ir a misa durante un par de días. Y más llamativo todavía es el contenido de algunas de las quejas expresadas. Las puedes encontrar fácilmente navegando en redes sociales. Algunos grupos han manifestado el descontento de quedarse sin misa para que los sacerdotes acudieran a un evento. Lo interesante, como te decía, no radica en la queja en sí misma. Al fin y al cabo, recordando algunas palabras de Humberto Eco, las redes sociales digitales han dado voz a legiones de imbéciles que sientan cátedra desde la ignorancia. No, lo llamativo es el fondo mismo de esos mensajes de disgusto, hayan sido publicados en redes sociales o no. Algunos fieles han equiparado la asamblea presbiteral a un evento cualquiera, como quien asiste a una feria del libro o a una convención de aficionados a las raíces de yuca.
Es decir, como si los sacerdotes hubiesen desatendido la responsabilidad de su ministerio por el hecho de reunirse en un mismo lugar para verse las caras. Para seguir dando una mirada a esta inquietud, escuchemos un momento a Javier Sánchez Cervera y Pablo Nicolás Cuadrado, dos de los sacerdotes presentes en Convivium que conversan con Vida Nueva. ¿Qué significa la convocatoria de esta asamblea? Pues vernos, o sea, que nosotros llevábamos sin vernos desde que yo era seminarista, nos hemos visto ahora, hemos estado charlando y así con mucha gente que coincidíamos en el seminario y luego al dividirnos en una diócesis tan grande, pues es que no nos vemos el pelo. Tomar conciencia más profunda de que formamos parte del mismo presbiterio, que estamos en lo mismo, cada uno con sus diferencias, con sus sensibilidades distintas, pero en la misma iglesia, animando a las comunidades pues un poco como podemos cada uno, ¿no? La asamblea, por tanto, responde inicialmente a esas dos inquietudes. De un lado, verse las caras y encontrarse. Y por otro lado, tomar conciencia de formar parte de un todo mayor, de un mismo presbiterio. Vamos a ver esto por separado. En primer lugar, la cuestión relacionada con el encuentro. Y para tomar conciencia de la importancia de este hecho, vamos a echar mano de una investigación realizada por Sarah Knox y otros investigadores en 2005, hace ya 20 años. Este grupo multidisciplinar de varias universidades analizó algunos rasgos de la salud mental del clero católico y descubrió que la tasa de depresión de los curas era 7 veces mayor que la de la población general. Es decir, que los sacerdotes católicos eran 7 veces más propensos a desarrollar depresión que el resto. No estamos hablando de estar tristes, sino de síntomas clínicos que afectan al normal funcionamiento del cerebro y a la vida en general. ¿Qué significaban aquellos datos recogidos por un equipo académico? ¿Acaso solo entran en el seminario las personas con predisposición genética a la depresión? ¿O intervienen otros factores? En efecto, tal como intuyes, hay más cosas a tener en cuenta. La soledad. Cada sacerdote que se ordena es un regalo para la Iglesia. Ahora bien, hay al menos 3 formas de tratar ese regalo. Número 1. Haces un uso intensivo de él y la persona se sobrecarga por encima de sus posibilidades cognitivas. Resultado, se termina rompiendo. Número 2. Mantienes el regalo en una vitrina expositora. El cura es alguien intocable que está ahí para figurar. Número 3. Entiendes que el servicio ministerial lo realiza un ser humano. Pides responsabilidad en la tarea y también respetas las necesidades humanas y sociales de esa persona. Tomar conciencia más profunda de que formamos parte del mismo presbiterio. Para ahondar en esa otra declaración de sacerdotes que estaban presentes en la asamblea Convivium, es oportuno recurrir a algo que decía el cardenal José Cobo al inicio de la misma. No somos francotiradores del Evangelio, sino hermanos de una diócesis, compañeros de vocación con una misión que es más grande. En el seno de la Iglesia se suele utilizar mucho esta expresión de ser francotiradores porque es muy elocuente. Individuos que trabajan a solas sin un equipo alrededor. Sin embargo, yo soy de la opinión de que necesitamos nuevas formas de decir lo mismo para desprendernos de una vez por todas del belicismo implícito en la propia palabra. Al fin y al cabo, un francotirador en la vida real es alguien que puede acabar con la vida de otra persona a distancia. Te propongo 2 alternativas que no solo eliminan el lenguaje bélico, sino que además creo que son más eficientes en lo que se trata de comunicar. Número 1. Ser como el leopardo de las nieves. Este animal vive en montañas de Asia hasta altitudes de 6.000 metros. Es un mamífero muy solitario.
De hecho, está tan aislado que a la comunidad científica le ha costado mucho conseguir unos pocos datos sobre él. En esta comparación encajarían los sacerdotes que van a la suya sin contar con nadie más. Número 2. Ser como el pez del hoyo del diablo. Solo hay 30 de estos peces en todo el mundo. Pero no vayas a pensar que están repartidos por el planeta entero. Esta especie solo vive en un pequeño acuífero llamado el Hoyo del Diablo que está en Nevada, en Estados Unidos. En algún momento de la evolución quedaron aislados en ese pedazo de agua y han sobrevivido al margen del resto de especies. En esta comparación de aislamiento encajarían las comunidades autorreferenciales y los sacerdotes que no solo las acompañan, sino que se integran en esa dinámica que interpone barreras frente al resto de la Iglesia. Los sacerdotes participantes en Convivium siguen conversando con Vida Nueva de este modo. Pero es verdad que en una diócesis tan grande que siendo tantos curas, hay veces que, claro, ves a los de tu vicaría, a los de tu arciprestado, a los de tu zona, pero claro, ver a gente que a lo mejor está en otros sitios es más complicado. Y creo que a la gente le gusta. O sea, a la gente visualizar todos los curas unidos es precioso, está siendo emocionante. Esa emoción queda en un segundo plano cuando al sacerdote se le trata como un dispensador automático y automatizado de sacramentos. Pongamos que todos los días tiene que celebrar misa de 8 a 8:45, de manera que cuando por lo que sea no puede hacerlo, el cristiano o cristiana que piensa de este modo espera que se lo reemplacen por otro, como un producto que ha salido defectuoso o que se ha estropeado. Hay por el mundo bautizados y bautizadas que han transformado el seguimiento de Jesús en un clientelismo a la carta. Las homilías han de ajustarse a la cosmovisión del cliente. La pastoral social, limitada, no sea que vaya a confundirse con política. Los sacramentos, puntualmente administrados, o de lo contrario, se rellena el correspondiente formulario de reclamaciones. Si el cura se pone enfermo, que lo cambien por otro. Y ejemplos similares en el resto de aspectos. Bueno, pues visto lo visto en Convivium, la alegría que ha generado entre sus participantes, el refuerzo positivo que ha tenido sobre el clero madrileño y todo lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, todo ello aporta información valiosa para discernir acerca de las reacciones de una parte del pueblo de Dios que alzó la voz para quejarse por haberse quedado sin misa durante 2 días. E igualmente interesante resultaría dar respuesta a lo siguiente. ¿Encajan mejor en la alegoría del leopardo de las nieves o en la del pez del hoyo del diablo? Esta semana en la portada de Vida Nueva tenemos la Asamblea Convivium, pero no es lo único que podemos leer en su interior. En el pliego central, Julio Parrilla, obispo emérito de Riobamba, en Ecuador, reflexiona a propósito de la Cuaresma como una lección que se repite cada año y no termina nunca de ser aprendida. Los obispos venezolanos solicitan unas elecciones libres y justas para el país. El pasado 6 de febrero se produjo el relevo episcopal al frente de la diócesis de Nueva York. El misionero Ronald A. Hicks tomó el servicio que hasta ahora venía realizando Timothy Dolan, muy cercano a Donald Trump. Hicks, habituado a otra forma de relacionarse con los migrantes, habló varias veces en español para insistir en la necesidad misionera de la Iglesia. Y también podemos leer sobre la referencia a la Iglesia que aparece en los llamados papeles de Epstein. Allí, Steve Bannon y Jeffrey Epstein hablan sobre una estrategia concreta para derribar al Papa Francisco a través de organizaciones benéficas que les permitieran introducirse en el Vaticano. Para no perderte estas y otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para tener acceso y recibir 47 números cada año. Tienes más información en vidanuevadigital.com/suscripciones.
Vamos con la segunda parte del episodio. El cardenal José Cobo realizaba la siguiente valoración de la Asamblea Convivium. De verdad, esto es de Dios, ¿no? Y esto es para tomar conciencia también todos nosotros, que tome la gente conciencia también, la gente del pueblo de Dios, que tenemos muy buenos curas, gente muy entregada y están demostrando que a tiempos nuevos quieren hacer cosas nuevas y que están entregados en ellos, y yo creo que eso es el mejor mensaje que nos llevamos ahora, ¿no? Contrasta mucho la valoración del cardenal arzobispo Cobo con esas voces de protesta que decíamos que se han elevado aquí y allá contra una asamblea que ha podido ser percibida en algunos lugares como un modo de que los sacerdotes se evadieran de sus responsabilidades pastorales o ministeriales. Ampliemos el contexto. La Asamblea Convivium es inédita en el sentido de que no había tenido lugar otra igual en la diócesis de Madrid. No obstante, el mundo es mucho más grande que la capital de España y que la diócesis que la contiene. A lo largo y ancho del planeta existen iniciativas que buscan, entre otras cosas, reforzar los lazos entre presbíteros, recordarles que no están solos en el ministerio y minimizar de algún modo el impacto de esa estadística que mencionaba antes, que los curas lleguen a sufrir depresión hasta 7 veces más que el resto de la población. Por ejemplo, justo esta semana ha tenido lugar la celebración del Campeonato Europeo de Fútbol Sala, donde compiten equipos formados por sacerdotes. 18 equipos de curas de Albania, Austria, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Hungría, Italia, Kosovo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia. Los jugadores dicen que no solo es una competición deportiva, sino que también es un signo de la apertura de la Iglesia al mundo. A este respecto, un pequeño inciso para mencionar que, de hecho, la disciplina del fútbol sala nació en el seno de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, de la mano del profesor uruguayo Juan Carlos Ceriani. Y otro ejemplo de asambleas similares lo encontramos en lo que en el mundo angloparlante se conoce como convocation, que en esencia son reuniones que se desarrollan de igual modo o parecido a la Asamblea Convivium en Madrid. El párroco Richard Robergy de New Hampshire dice lo siguiente: es una oportunidad para nosotros de reunirnos, socializar como sacerdotes, porque no nos vemos muy a menudo. Pero lo más importante es que es un tiempo para renovarnos, un tiempo para educarnos. Esto último que menciona Richard Robergy es crucial. Un tiempo para la renovación y la educación. Si esto no se tiene en cuenta o se deja a un lado, quizás sí que podría parecer que Convivium se habría quedado solo en un encuentro de índole social. Es cierto que, tal como hemos visto, esa parte es esencial, pero quedaría un cuadro incompleto si se descuidase una pregunta central y vertebradora. En este caso, la esencia de la pregunta fue: ¿qué tipo de sacerdote necesita Madrid hoy día? El cardenal José Cobo, al reflexionar sobre ello, recordó e hizo mención especial de la carta que había escrito León XIV. Yo me esperaba una nota más cortita de, bueno, pues os saludo, pero no, el Papa ha hecho una reflexión porque está muy interesado también en el desarrollo del Convivium, ¿no? Ya me ha preguntado también varias veces, porque yo creo que él ha entendido muy bien que su carta era como un comienzo para intentar reflexionar sobre la identidad sacerdotal, ¿no? Y lo ha hecho, vamos, que es una carta larga, profunda, y es una carta que nos la deja también para irla trabajando ahora, ¿no? El Papa León, en esta carta dirigida a la Asamblea Convivium, valoraba positivamente la entrega y compromiso de los sacerdotes y también perfilaba las características de presbítero que necesitaba Madrid y en general la Iglesia entera. Alguien que esté configurado con Cristo. Pero para entender esto en su conjunto habrá que tener en cuenta que esa configuración con Cristo no da como resultado una masa homogénea e indistinguible, como si existiese un modelo ficticio de cura fabricado en serie.
Muchas sensibilidades, pero un mismo corazón. Una de tales sensibilidades viene representada por este testimonio recogido por Vida Nueva. Que a mí ahora mismo de las cosas que más me ocupan es la inserción en la Iglesia de España de los inmigrantes. Ayudarles en sus situaciones familiares, laborales, legales, pero que no pierdan la fe y además que puedan contribuir y enriquecer la fe de nuestras comunidades con su idiosincrasia propia de los países que llevan y las tradiciones preciosas que traen con ellos. Pablo Nicolás Cuadrado y Javier Sánchez Cervera comparten también con Vida Nueva lo que significa para ellos esa configuración con Cristo. A mí me encanta cuando el Señor se pone de pie en el templo y se pone a gritar: el que tenga sed, que venga a mí y beba, de sus entrañas manarán corrientes de agua viva. Y dice San Juan, se refería al Espíritu Santo. Ser fuente de amor de Dios y ser fuente de Espíritu Santo, cauce de Espíritu Santo para los demás. También en la sinagoga de Nazaret el Señor dice: hoy se cumple la misión de proclamar la buena noticia a los más pobres, ¿no? Estamos cerca siempre de la gente que lo pasa peor, no tenemos discriminaciones, para nosotros todo el mundo es igual y lo único que intentamos es ofrecerles un evangelio vivo y que sea creíble y que sea real. La Asamblea Presbiteral Convivium, que ha reunido a más de 1.300 sacerdotes en Madrid, no surge de la noche a la mañana. Desde aquella carta convocatoria del 9 de noviembre hasta el pasado 8 de febrero, ha habido mucho trabajo intermedio para que no se convirtiera precisamente en unas jornadas consumidas de forma pasiva, sino que sirviera para el encuentro, el intercambio mutuo, el aprendizaje compartido y el impulso vocacional. Durante los 2 días que ha durado la asamblea se ha estado dialogando sobre los tipos de pastores que necesita la Archidiócesis de Madrid. Y esto que acabo de decir nos dirige la mirada hacia una cuestión interesantísima. De igual modo que es lícito preguntarse por el arquetipo o los arquetipos que deben configurar la figura del sacerdote, lo será también hacerse preguntas sobre esa misma cuestión relativa a los obispos. ¿Qué tipo de obispo necesita esta diócesis o aquella de allá? Y me parece adecuado sacarlo hoy a relucir porque en el episcopado también existe riesgo de convertirse en leopardo de las nieves o en pez del hoyo del diablo. Es más, seguro que incluso te viene a la mente algún nombre que encaja a la perfección en cualquiera de esas 2 metáforas o alegorías. Sobre esta cuestión de discernir el modelo de obispo necesario, José Cobo se expresa de este modo en el contexto de Convivium. Esto es lo que nos hace, ¿no? O sea, yo creo que cuando me preguntan muchas veces, dice, ¿y qué tenemos que hacer en el futuro? Digo, pues yo no lo sé. Es decir, yo no lo sé. Lo sabemos entre todos, ¿no? O sea, yo no me levanto un día y digo, en Madrid hay que hacer esto. Yo creo que no es una forma de acompañar a una diócesis, ¿no? Yo creo que esto es lo que hemos visto desde el principio, es pongámonos, y el arzobispo lo que tendrá que poner es los medios necesarios para que nos escuchemos y aprendamos a escuchar la voz de Dios entre lo que dice la gente, ¿no? Que eso es convivio. Tal como lo expresa el propio cardenal Cobo, esa ha sido la esencia de Convivium. Curas de diferentes lugares, con diversas sensibilidades y con formas de actuar y vivir variadas. Pero todos ellos aprendiendo a escuchar algo de Dios. Lo cual, no obstante, también puede incluir hacerle algún recordatorio al obispo. Me ha gustado, y de verdad que lo digo con sinceridad y con agradecimiento, la libertad que tiene la gente. O sea, es que se ha hablado con muchísima libertad. O sea, no es vamos a quedar bien. No, se ha dicho lo que se tenía que decir. Y ha hablado de las dificultades que tenemos en Madrid, por ejemplo, la cercanía del obispo. Y eso lo han dicho todos, ¿no? Incluso los mayores han dicho que están poco representados en los órganos de gobierno. Es decir, que se ha dicho todo y los jóvenes también lo que querían decir. Yo creo que es que si no hablamos con libertad, esto no vale para nada.
Toda esa libertad acarrea consigo también una responsabilidad de igual calibre. José Cobo, como arzobispo convocante y como receptor de esas palabras dichas en libertad, deja en su parte del tablero lo que ha de hacerse con lo recibido. Dicho de otro modo, si los más de 1.300 sacerdotes en Convivium no sienten que lo compartido se incorpore de verdad al modo de funcionar como conjunto, entonces ello podría conducir a una pérdida de confianza en su obispo y, por tanto, a una reducción de aquello que libremente se comparte, también a cómo se responde a las orientaciones episcopales, etc. Una de las noticias que trae esta semana Vida Nueva tiene que ver con la información aparecida en los papeles de Epstein sobre una voluntad de derrocar artificialmente al entonces Papa Francisco. Ese hecho es otra prueba más que se adjunta a la larga lista de grupos de presión que desde fuera del foco público tratan de perfilar un mundo al gusto de sus necesidades. A una escala menos planetaria, sino a nivel de diócesis, sería prudente no perder de vista que estas cosas pasan. Es decir, que hay personas empecinadas en afirmar que la concordia y la paz perjudican a sus intereses. Y desde ahí esos grupos o personas podrían ejercer acciones de presión ideológica para sembrar la discordia desde dentro del propio presbiterio. Ante esa hipotética posibilidad, quizás la mejor protección pase no solo por realizar encuentros periódicos al estilo de Convivium, sino también por recordar esto que aparece en uno de los testimonios recogidos por Vida Nueva. Yo creo que somos un clero muy variado y muy plural, pero siempre con lo esencial en común, claramente. Y hay gente por fuera, yo creo que más que nada por fuera de la Iglesia, que intenta pues minar un poco esa unidad que sacramentalmente vivimos desde el día que nos impusieron las manos, ¿no? Entonces es importante que trascendamos un poco las diferencias anecdóticas que tenemos y ser conscientes que para eso estamos aquí, yo creo, de lo que nos une, que es el sacramento del orden, nuestra vinculación con el obispo y la gente, ¿no? La gente a la que tenemos que servir. Y un último detalle que emana del testimonio. Los curas han de ser conscientes de la gente a la que tienen que servir, pero de forma recíproca, esa misma gente ha de tomar conciencia en cómo han de ser servidos. ¿Y por qué ha de existir este elemento de reciprocidad? Pues mira, me alegra que lo preguntes. Si el conjunto del pueblo de Dios no reflexiona sobre el servicio dado y recibido, entonces es fácil caer en situaciones donde lo uno o lo otro es abusado o negligido. Y cuando esto sucede, se dan pasos para acabar viviendo el seguimiento de Jesús desde la exaltación. De manera que cuando el cura ha acudido a una llamada de su obispo, se pone el grito en el cielo porque no han colocado otra máquina automática de sacramentos para reemplazarlo. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y hemos podido saber de ellas en el sitio web de Vida Nueva. Philippe Madre, expulsado del sacerdocio en 2010 por abusos sexuales, ha estado peleando canónicamente contra el Vaticano durante años para rehabilitar su nombre. Esta semana se ha ratificado que la expulsión es firme y se cierra el proceso. Al fin y al cabo, muchas monjas alegaron que, en su condición de médico, les había recetado fármacos que anulaban su voluntad. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el superior de la Fraternidad Sacerdotal, San Pío X, se han reunido en el Vaticano a propósito de la intención de esta fraternidad de ordenar obispos al margen del Papa. Si el grupo siguiera adelante con su intención, la consecuencia inmediata sería la excomunión. Un nuevo debate está siendo mantenido alrededor de la Sábana Santa de Turín. El año pasado apareció un estudio que calificaba el sudario como una pieza creada en la Edad Media. Ahora, un grupo de especialistas refutan esa hipótesis diciendo, entre otras cosas, que un bajorrelieve de esas características no podría haberse producido en el siglo XIV por alejarse radicalmente de los cánones artísticos de la época.
Para estar al tanto de estas y otras noticias, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. Bueno, pues así llegamos al final del episodio. Hemos explorado en compañía mutua la celebración de la Asamblea Presbiteral Convivium y alguna otra información relacionada. Espero que te haya gustado. Si es así, se ha quedado un momento estupendo para que dejes un me gusta y compartas el episodio en tus redes sociales. Por quedarte conmigo todo este rato, te doy las gracias. Y nada más, me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.